Yo soy Viviana, yo soy parte de una entidad, bueno, hay algunas personas de aquí que me conocen, soy parte de una entidad que se llama Actívame en Cataluña Asociación, que es una entidad en primera persona. Eso quiere decir que todas las personas que estamos allí hemos pasado alguna problemática de salud mental, tenemos discapacidad psicosocial o bien algún tipo de diversidad mental, ¿vale? O sea, se trata de un grupo bastante amplio. Entonces, que cabemos ahí dentro de esta entidad. Y como parte de todas las actividades que hacemos, bueno, hacemos apoyo mutuo, hacemos talleres a la comunidad, también tiene que ver con poder tender lazos y redes hacia otras entidades también en primera persona, y esta se podría decir que es una de las actividades que solemos hacer. Em, yo hoy día, la verdad que me defino como una persona que investiga, como feminista y sobre todo me defino desde la primera persona. Pero para llegar aquí también ha habido un camino bastante largo que se podría decir que viene desde el lado oscuro, ¿vale? O sea, yo creo que cada uno con sus historias y sus circunstancias. Yo sí que tengo experiencia en primera persona, pero también gran parte de mi vida profesional la hice trabajando en el ámbito de la psicología clínica, ¿vale? Hasta que posteriormente comencé a introducirme dentro del ámbito de los derechos humanos y comencé también a cuestionar mi propia experiencia que había sido definida en términos sintomatológicos, pero no en términos de recuperación y no también en términos de una vida en la cual lo primero tiene que ser el ejercicio de derecho, ¿vale? Entonces, lo que yo he preparado hoy en día tiene que ver también con un tema que a mí me gusta, que me apasiona, pero que también es un tema que de alguna manera, como ya veréis, tiene muchas frustraciones de por medio, en el sentido de que en definitiva, para que las mujeres pudiéramos tener derechos, han tenido que pasar muchísimas cosas. Y sobre todo, para que aquellas mujeres que tienen discapacidad psicosocial pudiéramos acceder a derechos humanos, también han tenido que pasar incluso más eventos, más cosas y más reivindicaciones, ¿vale? Como ya os decía, tengo una presentación extremadamente larga, no os asustéis, las pasaremos súper rápido y me iré saltando diapositivas, ¿vale? Así que la pondré ahora. Me podéis interrumpir en cualquier momento. Podéis hablar en catalán, ¿vale? Yo a veces hago presentaciones en catalán, pero cuando estoy más cansada las hago en castellano, ¿vale? Entonces hoy en día es un día un poco agotador, así que, como decía, me podéis hacer todas las preguntas, me podéis interrumpir y decir, mira, Viviana, es que eso no se entiende, ¿vale? Porque también me ha pasado que en algunas oportunidades, cuando uno está en el activismo, también utiliza ciertas palabras, ciertas, qué sé yo, que se entienden dentro de un contexto y no necesariamente en el otro, ¿vale? Eh, o también otra cosa, de vez en cuando pierdo, no, no de vez en cuando, no, no os voy a mentir, soy muy distraída, ¿vale? Extremadamente distraída y siempre voy perdiendo la atención de lo que estaba diciendo. Entonces igual os pediré, oye, ¿en qué iba? ¿Vale? Porque me distraigo mucho. Y ahora voy a ir a compartir pantalla. A ver, share. No sé cómo va esto, ¿eh? Vale, esto. ¿Cómo que es así? Sí se ve, ¿no? Mm. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, todo bien. Vale, pero se ve una diapo. Pantalla, Ah, vale, ahí está. en la pantalla completa se vería mejor, pero se ve. Vale. A ver, voy a comenzar. A ver, mi intención hoy día es que podamos ver tres temas, ¿vale? Si no los podemos ver, no pasa nada, porque como ya he hecho spoiler, profundizaremos, ¿no es cierto?, esto en el Patigimona. Pero sí que me interesaría que pudiéramos ver, por un lado, cómo ha sido la evolución histórica de los derechos humanos de las mujeres, que abordemos brevemente, ¿vale? Porque esto tampoco no se trata de un abordaje en donde hablemos plenamente de derechos humanos, sino simplemente una pincelada para que podamos entender esta dificultad que hemos tenido las mujeres para conseguir derechos. Y por otro lado, la parte que también os solicitaré vuestra colaboración es mujeres con discapacidad psicosocial, es decir, mujeres con trastorno mental o mujeres con diversidad mental, en el contexto del acceso, más bien los obstáculos y las barreras que existen al acceso a los derechos humanos, ¿vale? Me gustaría comenzar con esto, que en definitiva marca esta exposición y que tiene que ver con una,
una frase, ¿no? Que siempre cuando hablamos de derechos humanos la decimos, ¿vale? Y la idea también es poder recordársela a quien quiera y todas las veces que sea posible. Es decir, que los derechos humanos de las mujeres son también derechos humanos, ¿vale? Partimos desde aquí. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de que es una serie de atributos que están guiados por un principio básico que tienen relación con, el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 y que tiene que ver con que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. En realidad, el concepto de derecho humano es un concepto moderno, ¿vale? Por lo tanto, tiene todas aquellas características de lo moderno, ¿vale? Y que tiene que ver, por ejemplo, que es un concepto que emerge en un contexto occidental, en un contexto blanco, en un contexto europeo. Ese es el contexto del cual partimos, ¿vale? Por otro lado, cuando hablamos de cómo hemos llegado las mujeres a tener derechos humanos, Em, todo comienza con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es posterior a la Revolución Francesa y que se declara en la Asamblea Constituyente del año 1789, ¿vale? Esto también es histórico, es súper relevante y constituye un documento precursor de los derechos humanos que tenemos en la actualidad, ¿vale? Pero quiero que nos centremos en una parte, ¿vale? En el artículo número 1, ¿vale? Que dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, ¿vale? Esto tiene una implicancia. Bueno, cuando hablamos de hombres hoy en día, ¿a qué nos referimos, por ejemplo? En general, y desafortunadamente cuando hablamos de hombres, ¿no? Nos referimos a un genérico, ¿vale? Como para poder incluir, ¿no? Como humanidad, como ser humano, ¿vale? Pero en este caso, durante la Revolución Francesa, esto no fue así. Cuando se hablaba de hombres, reconoce, significa que reconoce los derechos de los ciudadanos que son hombres, ¿vale? Hombre, macho. Y esto significa que sometían los derechos humanos, por ejemplo, a las mujeres, a las personas esclavas, a los habitantes de los territorios colonizados, a aquellas personas que tuvieran ciertas diversidades y un largo etcétera, ¿vale? Entonces aquí ya comienza la trampa. O sea, la primera vez que se piensa en derechos humanos, no se piensa en derechos humanos de las mujeres ni tampoco de otro tipo de personas, ¿no? Sino que se habla exclusivamente de un hombre, de un macho blanco occidental que tiene ciertos atributos y ciertas características, porque no se trata tampoco de todos los hombres, se trata de aquellos que tienen ciertos bienes, ciertos contactos y cierta posición social. Una pregunta, Entonces, Viviana. sí, hola, Em, Hola. Cuando, o sea, por ejemplo, los esclavos, si eran hombres, también estaban excluidos de esa... claro. Vale, Ujú. Porque vale, primero tenía que cumplir una serie de condiciones. Primero vale. tendrías que no ser un esclavo. Segundo, tenías que tener acceso a propiedades. A ver, no eran incluso, o sea, tú podías tener acceso a propiedades, pero si eras, por ejemplo, de un territorio colonizado, Ajá, tampoco tenías, o sea, según los preceptos de esta convención, tampoco tenías acceso a derechos humanos, vale. ¿vale? Ostras, Sí, vamos fuertes. inclusive, claro, sobre todo, por ejemplo, la población aborigen, bueno, pero no me quiero adelantar. Ahora ya Vale, voy a esa parte, ¿vale? gracias. A ti, vale. ¿Qué sucede aquí? Sucede que hay una mujer, yo no sé si a algunas les suena, el Olympe de Gouges del año 1791, que ella francesa también, que ella dice, a ver, esto no puede ser así, voy a hacer una propuesta, ¿no? Y ella lo que hace es elaborar también una propuesta de 17 artículos que denomina la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Qué es lo que hace básicamente en estos 17 artículos? Frente a cada uno de los artículos que hablan de los derechos del hombre, ella contrapone los derechos de la mujer, ¿vale? Y se considera uno de los primeros documentos históricos que habla de emancipación femenina y habla de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, claro, si tenemos, por ejemplo, el artículo Artículo número 1, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Ella contrapone este otro artículo y dice, la mujer nace, permanece y muere libre al igual que el hombre en derechos, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos un primer antecedente que desde el punto de vista de los derechos humanos para reivindicar que las mujeres podemos tener igualdad de derechos en relación al otro género. Bueno, esto no lo vamos a revisar, ¿vale? Porque en realidad es un poquillo denso, pero para que veáis, por ejemplo, que
en el artículo, el artículo 3 em, de la declaración inicial dice, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Entonces, claro, ella contrapone aquí el artículo 3 también y dice, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que es la reunión de la mujer y del hombre. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Y de hecho, se podría decir que en el artículo 4, por primera vez se habla de que el acceso a los derechos humanos de parte de las mujeres también tiene que ver, ¿no es cierto?, con una sociedad que es patriarcal y que de alguna manera restringe el acceso de las mujeres a esos derechos, ¿vale? Porque ella señala, dice, la libertad y la justicia consiste en devolver todo lo que le pertenece al otro. Así el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tienen más límites que la tiranía perpetua que el hombre le impone. Es decir, cualquier tipo de barrera, ¿no es cierto?, depende en este caso del género y de la supremacía de un género sobre el otro, que es el masculino sobre el femenino. ¿Vale? ¿Alguna duda? No sé si voy muy rápido. Está bien. ¿Sí? Vale. Bueno, vamos ahora a una época mucho más actual. Estamos hablando del año 1945, ¿vale? Cuando emerge la ONU, ¿vale? La ONU como también una medida para enfrentar el fracaso que tuvo la Liga de las Naciones em, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el año 1948 se crea y se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que conocemos hoy en día, ¿vale? Esta declaración, y aquí quiero que pongamos bastante atención, porque esto también lo vamos a retomar, ¿vale? Es una declaración universal, también ratificada el 10 de diciembre del año 48, que incluye un preámbulo, son 30 artículos que recogen los derechos humanos considerados como básicos, sobre los cuales se va a comenzar a construir posteriormente futuros tratados, futuras convenciones y un largo etcétera, ¿vale? Pero aquí en el artículo número 1 y en el artículo 2 está la clave también de lo que vamos a conversar. Porque el artículo 1 de esta convención dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, ¿vale? Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Quedaros por favor con esta idea de razón y conciencia, ¿vale? Por otro lado, el artículo número 2 dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Bueno. Aparentemente, con el artículo número 2 ya tendríamos suficiente, ¿no?, para que todas las personas, independientes de todas las interseccionalidades que nos crucen, pudiéramos tener acceso a los derechos humanos. Pero no, nunca ha sido suficiente. Y eso también ha llevado que a lo largo de la historia se hayan, se hayan tenido que elaborar una serie de convenciones para, por ejemplo, combatir el racismo, para combatir la discriminación contra la mujer y para poder también defender los derechos de las personas con discapacidad, ¿vale? De esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se derivan también dos nuevos tratados o pactos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El primero lo que hace es reconocer y garantizar los derechos civiles y políticos, es decir, que todas las personas tengamos igualdad ante la ley, que tengamos libre autodeterminación y que podamos participar en la vida política. Y cuando hablo de participar de la vida política me refiero a que todos podamos no solamente votar, sino que también tener cargos y también poder asumir representación política, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce los derechos sociales, por ejemplo, a la seguridad social, a la educación, al empleo, a tener una familia en igualdad de condiciones. Ya veremos que esto tampoco es suficiente, por ejemplo, para garantizar que las mujeres podamos tener, por un lado, igualdad salarial, por otro lado, igual acceso al empleo y sobre todo que las mujeres con discapacidad psicosocial o con trastorno mental también puedan tener acceso a una familia, que puedan tener igualdad de acceso a poder tener un puesto de representación Pero una política. cosa, Viviana, Sí, una dime. cosa, pero esto no se está cumpliendo.
está muy bien escrito, pero yo reconozco que esto está muy bien escrito, muy bonito, pero a la realidad es que desde que se puso esto no se ha cumplido, al menos en nosotras, y no se ha cumplido nada. Ya, es que eso es, ya os dije que esto sería un poco desesperanzador ver que se continúan elaborando pactos, elaborando declaraciones, pero que también no es suficiente, ¿vale? No es suficiente para garantizar el acceso a derechos de todas las personas, ¿vale? ¿Mm? Sí, es un poco no me sale la palabra. Descorazonador. No sé qué Exacto, es. gracias Natalia. Eh, Vale. Esto nos lo vamos a saltar, ¿vale? Para que podamos también dejar espacio a la discusión posteriormente. Y esto lo vamos a revisar, ¿vale? Porque, Natalia, este es el camino que hemos seguido para poder tener derecho, ¿vale? De manera simultánea a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los pactos que hemos mencionado recientemente, en el año 1951 recién se comienza a hablar, ¿no es cierto? Y emerge el Convenio 6 de la OIT sobre igualdad de remuneración, es decir, que si hacemos un trabajo de igual valor que el hombre, tenemos derecho a recibir un salario, o sea, un igual salario. Por otro lado, también en el año 1952 proclama el Tratado Internacional sobre los Derechos Políticos de las Mujeres. Por un lado, que las mujeres podemos votar, que tenemos derecho a votar, tenemos derecho a representación política y a ocupar cargos de representación política. En el año 62 recién también se establece que los estados partes tienen que em, plantear una edad una edad que garantice, ¿vale? Que por un lado no exista el matrimonio infantil y que por otro lado que ese matrimonio sea de libre consentimiento de ambas partes, ¿vale? Y finalmente, en el año 67, se establece la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Pero ya veremos que todo esto tampoco es suficiente, ¿vale? Vale. No me voy a detener aquí, sí que vamos a revisar, vale, bueno, esto es el derecho a voto, nacionalidad de la mujer, esto ya si nos queda tiempo ya volveremos, pero vale. En el año 1967, por fin, cuando los organismos internacionales, el movimiento feminista se dan cuenta de que no basta, ¿no? Con hacer esta serie de tratados internacionales, no basta con declarar que todos los seres humanos nacemos libres e iguales ante la ley y tenemos derechos. Entonces lo que se hace es una declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, ¿vale? La primera que existe, ¿vale? Y esta es la que sirve, si me estoy saltando muchas, ¿vale? Y esta es la que sirve finalmente como precursora de la actual Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, en el año 1979, que finalmente entra en vigor en 1981. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esta convención? Que por cierto está bastante desactualizada ya, porque por ejemplo no establece como discriminación el tema de la violencia de género, ¿vale? Y también establece una figura de mujer que es muy monolítica, en el sentido de que habla de la mujer, no de las mujeres, ¿vale? Es ¿Y como qué si la significa mujer eso? Eso de la mujer y las mujeres, ¿qué significa eso? no... A Sobre- ver, me dices que hablan de la mujer, no de las mujeres, ¿eso qué significa? A ver, cuando se habla de la mujer, por ejemplo, cuando hablamos de la mujer oprimida, de la mujer feminista, simultáneamente estamos hablando de que existe solamente un tipo de mujer feminista, solamente un tipo de mujer oprimida, sin considerar otras variables interseccionales, como por ejemplo el origen, la clase social, ¿vale? Em, la orientación sexual. No es lo mismo una mujer blanca europea, ¿vale? Que puede tener redes y que enfrenta de una manera determinada frente a la violencia que una mujer migrada pobre, ¿vale? Entonces, claro, cuando hablamos de la mujer en singular, simultáneamente se omite y se invisibiliza otro tipo de intersecciones que pueden atravesar las mujeres. Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿vale? En Latinoamérica,
A ver, por un lado tenemos un feminismo que es mucho más hegemónico, que habla de que la opresión de la mujer es el patriarcado. Si tú le preguntas a una activista latinoamericana cuál es la opresión principal o aquello que le afecta a ellas o a ellas en ese territorio, no te dirán que es el patriarcado, ¿vale? Te dirán que es el colonialismo, te dirán que es la violencia de las multinacionales, incluso te dirán que la opresión es la falta de territorios, ¿no? La falta de territorios y la dificultad para tener una libre autodeterminación en los propios territorios. Entonces, claro, cuando hablamos en singular, eso sucede, ¿vale? Porque estamos intentando hacer una lucha común, ¿vale? O sea, hablamos de la mujer, pero eso también inevitablemente deja de lado otros contextos, otras realidades. No sé si te he respondido la pregunta, Natalia. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿Te refieres, eh, Viviana, como a un prototipo, ¿no? Como si dijéramos la exacto. mujer. Vale. Exacto, cuando hablamos de prototipo, a ver, esto históricamente ha ocurrido muchísimo, ¿vale? Sobre todo en todos los movimientos feministas, cuando han hablado, por ejemplo, la opresión de la mujer es tal, ¿vale? Y se Ujú, habla de un cierto prototipo, ¿vale? Por ejemplo, la segunda ola feminista hablaba de que la opresión de la mujer era el patriarcado. Ya las olas actuales feministas hablan de que no solamente es el patriarcado, sino que es el capitalismo, la xenofobia, el racismo. Entonces se van incorporando también otros elementos y simultáneamente también se incorporan otras mujeres con sus propias historias, ¿no? ujú, ya, Sus propias historias de vida. ujú, vale. Ujú. Vale. Em, Cuando hablamos de la CEDAW y se refiere a la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, esto implica, por un lado, que la discriminación es definida como todo aquello, ¿no? que plantea una distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, dice, de los derechos humanos, ¿vale? Esto es un paso importante porque dice que si tú eres víctima de una discriminación, ya sea de manera intencionada o como resultado de una medida, igual sigue siendo discriminación, igual sigue siendo un impedimento al ejercicio de tus derechos, ¿vale? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Supongamos que como resultado de una nueva medida, qué sé yo, para aumentar la productividad, que va a tener importantes beneficios para toda la gente que trabaja en esa empresa, te impide a una mujer la conciliación familiar, ¿vale? Eso sería resultado de esa medida, que con muy buenas intenciones que tenga, te ha dificultado que tú puedas tener conciliación familiar, ¿vale? Entonces, claro, muchas de las medidas que existen o que han existido no tienen la finalidad de ejercer una discriminación contra la mujer, pero sí que la ejercen, ¿vale? Por ejemplo, una medida que puede sonar discriminatoria es que te digan en una empresa, ¿vale? Que tú tienes que tener, a ver, que se aceptan la entrada de mujeres, pero que las mujeres tienen que tener, qué sé yo, una licencia de conducir tipo X, a la cual habitualmente las mujeres no accedemos, ¿vale? Ya sea por costos o ya sea porque es mucho más difícil, ¿no? Por nuestro propio género, ¿vale? ¿Se entiende este concepto de cómo objeto o resultado? Ujú. ¿Sí? Vale. Este Entonces, último ejemplo que has dicho no lo he pillado. ¿cómo? Lo Perdona, no te he de escuchado bien. si no puedes acceder porque no puedes, no eres capaz físicamente o lo que sea, que según según dices, hay que darle ese favor. No, 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 no he dicho físicamente, No, pues ¿vale? seguramente no habrás dicho, pero entonces para aclararlo, ¿Cómo? para que me lo aclares, que a ver que no me líe de conceptos. Vale, intentaré explicarlo de nuevo. O sea, cuando hablo de que, por ejemplo, a ver, estaba pensando en general, a ver, dentro de
A ver, estaba pensando que, por ejemplo, hay ciertos puestos de trabajo, ¿vale? Em, que tienen ciertas políticas, ¿vale? Que si bien es cierto, dicen, incluimos a mujeres, pero que, por ejemplo, te pueden, a ver, te pueden argumentar con toda la buena intención del mundo de que en realidad necesitas tener algún otro antecedente o alguna otra formación, porque por el hecho de ser mujer, a ver, estaba pensando, a ver, es que claro, intento buscar un ejemplo que suene Viviana, más práctico. ¿Mm? a ver si te sirve este ejemplo. A mí en Sí, es que una estaba pensando en entrevista, varios, pero no sé cuál. Dime, dime. ah, a mí en una entrevista de trabajo me preguntaron si pensaba tener hijos en un periodo cercano. Cuando a los demás hombres que habían en la selección o en el proceso de preselección no les hicieron la misma pregunta. Claro. No sé si Claro, te puede servir. sí, aun cuando se supone que es un puesto de trabajo en donde tanto mujeres o hombres tienen acceso. ¿Mm? Ujú, exacto, sí. Claro, claro, lo mismo ocurre, si ahora me acuerdo del ejemplo, Y lo sí mismo que ocurre, veo la discriminación. Oye, esa pregunta ¿a qué viene? Pues, no tiene que ser ni a favor ni en contra de opción al trabajo este. mm, Pero yo es que esto es, imagina, yo esto, bombero. Oye, la persona, sea de hombre o mujer, que tenga estas cualidades. Si, mm, con, si tiene esas cualidades, me da lo mismo a género que tenga. Cumple, ¿vale? El mm, problema es si alguno de los dos géneros, por ser del género ese, tiene alguna ventaja respecto al otro. Entonces ahí ya sí que no veo. claro, de hecho estaba pensando, ahora me he acordado del ejemplo, estaba pensando que, por ejemplo, en el mundo académico, en general, todas las mujeres tenemos mucha más formación académica en España que los hombres, ¿vale? Pero quienes hacen carrera académica son los hombres, básicamente por un factor fundamental que tiene que ver con que la academia es tan exigente, pero los hombres en menor medida están dedicados a los cuidados que en relación a las mujeres, por lo tanto tienen más tiempo también para poder encargarse de eso y poder seguir haciendo carrera académica, ¿vale? Y eso pasa también, o sea, como resultado de la presión que existe dentro del entorno académico del rendimiento, las mujeres automáticamente nos vamos excluyendo, porque también más allá del trabajo, de lo profesional, en general somos quienes asumimos los cuidados, ¿vale? Tanto de los Sí, ascendientes como de los descendientes. Ujú. por Entonces, desgracia, eso. Eh, eh, por, por cuestiones, siempre la, el cuidado de terceros siempre ha caído a vosotras. mm, claro. Y Me entonces, ocurre, yo más que en leyes, que yo pienso que eso hay bueno, esto de pica en general, no de en leyes sí que está cubierto, pero eso sí, se queda en el papel, pero en el día a día los hombres, pues, no tenemos mucho morro, por decirlo de alguna manera. Nos va Bueno. bien. Sí, no nos vamos a detener mucho en la CEDAW, ¿vale? Porque, a ver, lo que nos interesa aquí también es ver que la CEDAW, con todo esto que sentó un precedente, como la primera convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, tampoco fue suficiente. Y en el año 1993 se hizo finalmente la Declaración de Viena, que fue una declaración mundial de derechos humanos de las Naciones Unidas, en donde se declaró explícitamente y se dijo, hey, los derechos de las mujeres también son derechos humanos, ¿vale? Por lo tanto, si son derechos humanos, también tenemos que respetarlos, ¿vale?
Os he dejado aquí un vídeo, ¿vale? Con el enlace, en donde se explica muy bien en profundidad cómo nace esta convención, por qué es importante de cara a los derechos humanos de las mujeres, qué mecanismos existen cuando existe una vulneración de derechos humanos de las mujeres de parte de los estados que han ratificado la convención. La verdad que está bastante bien explicado, ¿vale? Por si a alguien le interesa profundizar. Claro, puedo compartir después y no me Viviana para decirte que si tienes con 5 o 10 minutitos para Sí, tener sí, una sí, presentación sí, que sí. de Sí, no, recordar. sí, ya estoy. Voy a llegar a una parte que me gustaría que lo revisáramos, así que ya Hoy como estoy porque así. hemos hablado un poco en el medio y todo eso, pues sí, sí, te quedas un poco más tiempo, pero Sí, sí, sí. vale. Esto también lo vamos a pasar. Y bueno, lo que quería llegar es aquí, ¿vale? ¿Qué sucede en el caso de mujeres con discapacidad psicosocial en materia de derechos humanos? ¿Vale? A ver, históricamente siempre se ha utilizado el argumento de la locura femenina para limitarnos el acceso a los derechos humanos, ¿vale? Es decir, desde el mismo movimiento feminista, muchas veces para poder argumentar un posicionamiento, argumentar una reivindicación, lo que se hacía lamentablemente era asumir, hey, no estamos locas, estamos cuerdas y sabemos lo que hacemos, ¿vale? Evidentemente, eso excluía a aquellas compañeras, ¿no? que tenían diversidad o que tenían un trastorno mental. ¿Vale? Entonces, se podría decir que las reivindicaciones feministas locas siempre fueron en paralelo a las reivindicaciones feministas que han existido dentro del feminismo más hegemónico y más occidental. Sí que hubo un punto de encuentro durante la segunda ola feminista en el cual se cruzaron, ¿no? Todas aquellas reivindicaciones por el movimiento del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento de usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría. Se podría decir que recién ahí el movimiento feminista dijo, hey, o sea, existen otras mujeres, ¿no? Existen otras mujeres que no tienen acceso a derechos. Entonces, de alguna manera comenzaron a tenderse puentes para poder quizás no hacer una lucha mancomunada, pero sí como para poder coger la representación, ¿vale? Porque también es cierto que cuando las feministas dicen efectivamente las mujeres locas o las mujeres con trastorno mental están siendo vulneradas en sus derechos y están siendo torturadas por la psiquiatría, tampoco las incorporaron a sus demandas, sino que lo que hicieron es ellas adjudicarse la voz de estas mujeres locas, ¿vale? Entonces, aquí hubieron como dos aspectos trascendentales a tener en cuenta, que por un lado, Carol Hanich señala que lo personal es político, es decir, que todo aquello que ocurre a nivel personal, a nivel del ámbito privado, tiene que ver con toda una historia de opresión que existe dentro del ámbito público. Y por otro lado también hay una autora que pertenecía a la segunda ola feminista, que es Kate Millett, que también publica, ¿no es cierto?, de manera abierta su libro Viaja al manicomio y que reclama, ¿no?, una resistencia feminista, pero desde la misma locura, ¿vale? Estos son dos antecedentes claves que no da tiempo para profundizar aquí, pero que en definitiva también nos lleva a otra parte fundamental que tiene que ver con la reivindicación de derechos, pero ya desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿vale? Que es una convención relativamente nueva, por así decirlo, del año 2006, en donde tenemos el artículo número 6 que está específicamente para nosotros y que señala que los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, ¿vale? Y que los Estados partes tienen que tomar medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer. Entonces, claro, yo ahora en estos minutos que quedan los quería invitar para que pudiéramos conversar cuáles son los aspectos pendientes que creéis vosotras que tienen que ver, ¿no?, con el acceso a derecho de las personas con discapacidad, ¿vale?